Qué maravillosa promesa nos ha dejado Jesús en nuestro versículo para memorizar, Mateo 11:28. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no tanto por el trabajo en sí, aunque con frecuencia también puede ocurrir, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Y Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, que puede ayudarnos, es decir, si se lo permitimos. Y luego, después de indicarnos que llevemos su yugo, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. En otras palabras, deshazte de los yugos y las cargas que llevas, dámelas y toma los míos sobre ti, porque los míos son más fáciles de llevar. ¿Cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? A fin de cuentas, vivimos en un mundo donde después del pecado el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 3:19. Por lo tanto, sabemos lo que es trabajar y llevar cargas que pueden parecer demasiado difíciles de soportar, al menos por nuestra cuenta. Buen día. Con la gracia de Dios, iniciamos el estudio de una nueva lección, la lección que tiene por título Venid a mí. Esta semana vamos a meditar día a día sobre esta invitación del Señor. Venid a mí, vengan a mí a descansar. Nuestro versículo a memorizar se encuentra en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación que nos extiende el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Al hablar de descanso en Cristo, es imprescindible acudir a Mateo 11:28 al 30. Vale la pena analizar detenidamente el texto para comprender cuán abarcante es el descanso que Jesús nos ofrece. A lo largo de estas 5 lecciones de cada día vamos a ir analizando lo que Jesús quiso decirnos en estos 3 versículos. La primera invitación que se nos hace es: yo os haré descansar. Es una invitación, pero más que una invitación es una promesa. Yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A la luz del contexto inmediato del versículo 27 de Mateo 11, podemos deducir que la capacidad de Jesús para dar descanso se basa en su divinidad y su unidad con el Padre. El descanso que Jesús ofrece no es automático e incondicional. Solo tiene una sencilla condición: venid. Aquí también encontramos a Dios respetando esa libertad de elección que ha puesto en nosotros, el libre albedrío. Por eso Él nos dice: venid. Nosotros elegimos si vamos, pero Él nos invita: venid. Para ir a Jesús necesitamos hacer 2 cosas. La primera es la más fácil: sentirnos trabajados y cargados y sentir la necesidad de descanso. En una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Sentir la necesidad de Dios. Sentir que estamos trabajados, sentir que somos pobres, sentir que tenemos necesidad. Entonces responderemos positivamente a la invitación: venid.
La segunda consiste en renunciar a tener el control sobre nuestras cargas y llevárselas a Jesús para que Él se ocupe de ellas. Yo os haré descansar es la promesa, pero necesitamos poner en sus manos nuestras cargas, poner en sus manos nuestra voluntad. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora es otra invitación que se nos hace. Ven y lleva mi yugo sobre ti. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vamos a aprender, ojo al guía. El yugo que se colocaba sobre los hombros de los animales permitía realizar su trabajo con menor esfuerzo. Sin embargo, este yugo limitaba al animal, pues ya no era libre de hacer lo que él quería, sino que estaba sometido a aquel que lo había uncido. Al colocar sobre nosotros Jesús su yugo, Jesús hace que nuestras cargas sean fáciles de llevar. Por otro lado, cuando aceptamos su yugo, nos sometemos a la voluntad de Él y aprendemos a obrar como Él desea que lo hagamos. Al llevar el yugo de Cristo, nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos un trabajo que realizar con Él y para Él. Allí entra la misión, allí entra el propósito de nuestro llamado. Aceptamos su llamado y llevamos su yugo sobre nosotros en la medida que vamos aprendiendo de Él. Solamente estáis seguros cuando, en perfecta sumisión y obediencia, os relacionáis con Cristo. El yugo es fácil porque Cristo lleva el peso. Al levantar la carga de la cruz, se convertirá en liviana y esa cruz es para vosotros una garantía de vida eterna. Es el privilegio de cada cual seguir alegremente a Cristo. Soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, ¿no? En el versículo 29, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Al igual que se dice de Moisés en Números 12:3, que él era muy humilde, la Biblia también dice que Jesús era manso y humilde. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Como vemos, estos versículos están llenos de invitaciones y promesas. Ven y vivirás tal cosa. Ven y en tu vida sucederá esto. Vas a descansar. La mansedumbre, del cual nos habla la Biblia, es fruto del Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Gálatas 5, 22, 23. Por lo cual, todo creyente debe actuar con mansedumbre, debe reflejar, debe poner en práctica uno de esos frutos del Espíritu Santo. Podemos leer Colosenses 3:12, 1 Timoteo 6:11, Tito 3:2. Jesús no era manso y humilde porque fuese incapaz de responder con contundencia a sus adversarios. Actuaba con amabilidad, no se imponía a la fuerza, como lo hacen estos versículos. Venid, ven, ¿no? Él sabe que necesitamos, Él sabe que andamos agobiados, pero nos dice, ven, tú decides, ¿aceptas o no aceptas? Esta actitud llegó a su punto culminante, ¿no? Esa actitud de humildad, de mansedumbre de Jesús, llega a su punto culminante cuando se entregó voluntariamente para ser crucificado. Filipenses 2:8. Con este acto, Jesús se convirtió en nuestro Salvador, el único capaz de librarnos de la carga del pecado
aliviar nuestro sufrimiento y darnos descanso para nuestras almas. El manso y humilde de corazón entregó su vida por nosotros para darnos alivio, para darnos descanso, para librarnos de esa enorme carga que es el pecado. ¿Y qué más nos dice Jesús? Porque mi yugo es fácil. El yugo se usa frecuentemente para ilustrar un estado de esclavitud o sometimiento a otros. En este contexto encontramos yugos difíciles de llevar y que nos esclavizan, como por ejemplo el de la circuncisión, Hechos 15:10, o el de la salvación por las obras, Gálatas 5:1. En contraste, Jesús nos habla de un yugo fácil de llevar. Este yugo es un símbolo de la ley de la libertad, tal como lo menciona Santiago 2:12. Cuando entendemos correctamente su función, los mandamientos de la ley de Dios no son gravosos. Lo dice claramente 1 de Juan 5:3. Cuando la justicia de Jesús nos cubre y caminamos unidos a Él, Él nos sostiene en nuestros pasos tambaleantes, nos levanta cuando caemos y nos ayuda a andar en el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque Él dice, mi yugo es fácil. Es fácil porque Él va con nosotros, Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos da fuerzas, Él nos da dones, Él nos da habilidades. Él en todo momento nos asiste. Y ligera mi carga. Con esta parte terminamos nuestra lección. El yugo se coloca sobre 2 animales. Esto permitía repartir el esfuerzo. En un momento determinado, si un animal estaba débil, el otro suplía esa debilidad con su fortaleza. Jesús es, sin lugar a duda, la parte fuerte de la yugada, ¿no? Nosotros vamos con Él. Podemos confiar en Él, pues hace ligera la carga para nosotros. Él lleva el mayor peso. También es un ejemplo para nosotros, al igual que Jetro enseñó a Moisés a repartir las cargas. Esta historia lo encontramos en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 22. La Biblia nos indica: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 3:2. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué significa sobrellevar las cargas de los demás? Llevar las cargas significa restaurar al que cae, ayudarnos en las dificultades, apoyar a otros en sus tareas. Compartir la carga es una actividad de la iglesia ordenada por Dios que requiere mansedumbre y produce compasión. Llevar el yugo con Cristo significa trabajar de acuerdo con sus directivas, ser copartícipe con Él en sus sufrimientos y esfuerzos en favor de la humanidad perdida. Significa ser sabio instructor de almas. Seremos lo que permitamos que Cristo nos haga en estas preciosas horas del tiempo de gracia. La clase de vasija que lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser modelados. Debemos unirnos con Dios en la obra de modelar y adaptar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina. Venid a mí, es la invitación. Es una invitación, no es una orden. Venid a mí. Tú decides ir o no ir. Venid a mí, porque mi carga es ligera, dice. Todos los que estamos trabajados y cargados, aceptemos esta invitación. Vayamos a Jesús y hallaremos descanso para nuestras almas. Hallaremos descanso para nuestra vida. Que Dios te bendiga.